Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 52 de Redes Dice, el programa de radio de la Asociación Redes. Hoy, y debido a las actuales circunstancias de la pandemia, volvemos a tener un programa grabado, pero no se preocupen porque seguimos contando con los colaboradores habituales, Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García y quien les habla, Salud Romero. Y contamos también con la colaboración de José Ramón de la Rosa, que nos ayuda en la edición y montaje del programa. Pues todos somos socios de Redes y en nombre de ella hablamos. Lo dicho, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, porque cada vez sabemos que sois más quienes nos escucháis a través del podcast. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. En esta primera parte del programa de hoy, Leer, Mirar y Escuchar, Andrés García nos trae una estupenda y yo diría que necesaria entrevista a Enrique Javier Díez Gutiérrez sobre su libro La asignatura pendiente. Enrique, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, realiza en este libro un estudio sobre la presencia en los libros de texto del periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y la memoria histórica. Interesante entrevista. En noticias de actualidad, Lourdes Bellón Sánchez, maestra de infantil, nos ha dejado un espléndido y entusiasta reportaje sobre el tercer Congreso Internacional de Coeducación celebrado muy recientemente. Comenzamos. Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación. Bueno, pues hablamos con Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, que tiene un amplio currículum como educador, desde primaria hasta ahora, hasta la universidad, y que es vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Y que estuvo, como hemos dicho antes, estuvo ya con nosotros hace algo más de un año con motivo de ese Congreso de Educación Crítica. Bien, Enrique, vosotros habéis hecho un estudio sobre los libros de texto que se usan en cuarto de ESO y segundo de bachillerato, que es donde se aborda el tema de la historia contemporánea de España en concreto, para ver el tratamiento que se da en los mismos a la Segunda República, a la Guerra Civil, a la represión franquista, a la lucha antifranquista y a la memoria histórica. Es así, ¿no? Efectivamente. Eso es. Y además habéis realizado, eso está reflejado en este libro de la asignatura pendiente, pues 610 entrevistas. Bien, yo quería así, grosso modo, que nos dijera
¿Cuáles son las conclusiones generales que habéis sacado del estudio? Te advierto que tenemos 20 minutos para esto. Vamos a estar, cuando llevemos unos 16, 17 minutos, yo te avisaré para que nos dé tiempo a ver todo lo que queremos ver. Bien, ¿cuáles son las conclusiones generales de ese estudio? Pues, bueno, fundamentalmente yo diría así de entrada, a bote pronto, que hay como 5 conclusiones claras, ¿vale? La primera se refiere, o lo podríamos centrar en lo que se denomina la extensión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los contenidos sobre este tema casi ocupan históricamente la mitad del siglo XX, entre la guerra civil y la dictadura, se extienden fundamentalmente sobre la guerra civil y las batallas de la contienda, mientras que la represión de la posguerra y la lucha antifranquista se puede decir casi que ocupan cuadros de detalle o breves párrafos en los libros de texto, pero que realmente no tienen ni la extensión ni identidad suficiente como para que el alumno, la alumna que sale de bachillerato o que sale de la educación obligatoria tenga un conocimiento real de lo que supuso, sobre todo, la represión sistemática, organizada y además orquestada legalmente y con carácter retroactivo por parte de la dictadura, y la lucha antifranquista que se prolongó casi hasta los años 60. El último maqui que fue ejecutado en el año 62. Por lo tanto, parece que la extensión es mucho menor de lo que le corresponde. La primera conclusión clara, que es casi cuantitativa. Una segunda conclusión es quizá la más preocupante. Es la teoría de la equidistancia o del todos fueron culpables. A mí me preocupa porque además esto está estando muy presente ahora mismo otra vez de nuevo un poco en el imaginario colectivo. El otro día que comentaba con unos compañeros míos de la facultad que entraba ahora un nuevo profesor que le han contratado para la segunda parte de una asignatura que damos sobre inmigración, minorías y educación intercultural, y al comentarles me he enterado, me han dicho que era un profesor un militante de Vox y que además tenía cargos dentro de Vox para trabajar esto de inmigración. Y el comentario que hicieron algunos profes dijeron, bueno, así ven dos posturas diferentes. Claro, eso es como comparar a la víctima y el culpable. Claro. Como comparar, decir, no, es que quien defiende el fascismo y defiende el exterminio o la expulsión y el rechazo del otro es comparable con quien defiende el bien común, la comunidad, que sería el otro, la otra parte, ¿no? El victimario con la víctima. Eso es sorprendente que se está haciendo actualmente y proviene mucho de lo que es la herencia del nacionalcatolicismo, porque en los libros de texto lo que vimos es que perdura el enfoque de que hubo un enfrentamiento fratricida o un conflicto, incluso se habla entre hermanos, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o con la misma legitimidad. Es esa denominada teoría de la equidistancia que culpabiliza por igual a las dos partes, víctimas, es decir, los defensores y defensoras de la República elegida democráticamente, y culpables, es decir, los golpistas, los militares y la burguesía que dieron un golpe de Estado y que se alzaron. Bueno, esto es sorprendente. Es cierto, tenemos que matizar que ya hay manuales que han empezado a diferenciar entre las responsabilidades y entre la tipología de las violencias y las represiones, cuestionando esta teoría de la equidistancia. Cito ahí en el libro, pues por ejemplo, la editorial Vicent Vives, pero bueno, podría ir poniendo ejemplos y esto, pero esta segunda a mí me preocupa fundamentalmente porque, dicho esto, es como comparar al violador y la violada y decir, no, bueno, es que lo que tenemos es que evitar esos conflictos entre y poner en la misma balanza eso, al responsable, al victimario, a la víctima. Vale. Esta sería una segunda conclusión. Una tercera conclusión
que ver algo también con ella, y es la equiparación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se busca en muchas ocasiones hacer un paralelismo entre golpistas y defensores de la democracia, hablando de desmanes de ambos bandos, por ejemplo, o afirmando en algunos manuales que uno y otro lado provocaron las mismas víctimas, cuando, bueno, la historiografía contemporánea ya desde hace muchísimo tiempo ha reflejado que los golpistas ejercieron durante 40 años una represión, como decía al principio, sistemática, orquestada legalmente y con carácter retroactivo. Una cuarta conclusión que hemos también destacado es la invisibilidad, o podríamos decir la minimización de la represión. Solo la mitad de los manuales, y esto es muy grave, hacen referencia a la represión de la dictadura franquista que se prolongó durante esos 40 años y que además, como decía, fue sistemática, ¿no? Algunos hacen referencia a temas como los paseos, que cuando luego preguntas al alumnado, que estamos haciendo la investigación justamente sobre esto, la percepción que tiene el alumnado, muchos y muchas no saben a qué nos referimos con eso. Pero en general, las cunetas, las fosas y la represión sistemática de los sospechosos y de sus familias están muy, muy invisibilizadas. Además, sin explicar algunas veces quién, cómo ni por qué se fusilaba. Es decir, señalar a los responsables en ningún momento se hace. Es verdad que los libros de texto, curiosamente, de la ESO, dedican mayor extensión que los de bachillerato. Cuando dices, si es que en bachillerato se desarrolla mucho más extensamente, bueno, pues son los de, justamente, los cursos anteriores los que más dedican a esto en todo caso. Sigue sin haber mención a la exhumación de las fosas comunes, a la reparación de las víctimas de la dictadura o a los procesos de amnistía de represores y represaliados, es decir, todo eso que se tapó durante la transición y que se hicieron leyes de punto final o de memoricidio, por decirlo así. Y por dar algunos datos concretos de porcentajes, solo el 37% de los libros de la ESO y la mitad de los de bachillerato explican que la represión franquista fue sistemática, es decir, que tuvo un carácter legal y además se hizo con carácter retroactivo, es decir, hacia atrás. Solo el 44% de los libros de cuarto de la ESO y algo más del 50%, el 58% de los libros de segundo de bachillerato mencionan la represión. Y sigue dándosele muy poca extensión a su explicación, con breves párrafos que, vamos, no explican prácticamente nada. No se habla de los campos de concentración, ni de los campos de trabajo forzado, ni de los esclavos, obligados a redimir sus penas mediante la semiesclavitud en empresas privadas afectas al régimen y que se enriquecieron gracias a su explotación y ha sido el origen de muchas de las grandes fortunas actuales. Y, además, se oculta deliberadamente la represión sobre las mujeres. Sí quería hacer aquí un pequeño apunte, es que la triple represión de las mujeres prácticamente se obvia, es como está desaparecida. Ojo, no solo, lógicamente, tiene que ver con los libros de texto, sino incluso con la historiografía contemporánea, porque solo a partir de los años 90, con historiadoras, fundamentalmente, como Marinás, las hermanas Salario, etcétera, empiezan a analizar qué fue lo que pasó con las mujeres, porque simplemente era casi anecdótico. Bueno, y esa triple represión, primero, por ser familiares o cercanas a los republicanos o a los defensores de la República. Segundo, además, la represión tenía que ver con ser mujeres. De hecho, el corte de pelo, que era lo que el fascismo consideraba como el elemento de feminidad más externo, el símbolo ese de llevar el pelo largo, el rapárselo con aceite de ricino para que tuvieran que caminar por el pueblo cagándose físicamente para humillarlas hasta extremos insospechados, fue un segundo elemento de represión. Y un tercer elemento, es decir, se la reprimía también en lo que más consideraban que era lo peor de las mujeres, la maternidad, el robo de bebés, etcétera, que se han prolongado hasta mucho más tarde. Bueno, pues todo esto prácticamente no aparece. Lo que más abunda, en todo caso, es pequeñas referencias a vuela pluma sobre el tema, pero en general además de los varones fundamentalmente. La quinta conclusión, para no extenderme mucho, sería los temas tabú que no se abordan. Y temas tabú, además, muy significativos. Sí, sobre los temas tabú le dedicas un capítulo entero en el libro. Claro. Efectivamente.
porque los temas tabú es como temas que se tienen miedo a abordar y además temas que se ocultan permanentemente. Yo, por lo menos, han aparecido 4 clarísimos. El papel de la Iglesia Católica, es decir, el papel legitimador de la jerarquía católica en el proceso de represión de forma sistemática y bendecida por ellos. Solo la mitad de los libros de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato señalan el papel que desempeñó dentro del régimen, pero en ocasiones de una manera muy minimizada o incluso justificando su participación debido a los ataques del bando republicano. Entonces, bueno, eso sí aparece en algún momento, pero es que es un elemento sistemático, además organizado y que legitimaba profundamente. El segundo tema tabú es la lucha antifranquista. La historia de la resistencia antifranquista se trata de forma totalmente superficial. Se ha introducido en todo caso contenidos relacionados, bueno, con la resistencia antifranquista de los hombres, pero las mujeres apenas son tenidas en cuenta. Y resaltando sobre todo, curiosamente, los movimientos y organizaciones de resistencia de corte más moderado, más reciente. Por ejemplo, se dedican muchos más contenidos y atención a la resistencia política de los años 60 que a toda la lucha guerrillera durante los 20 años anteriores. Esto yo creo que es significativo. Un tercer tema tabú es lo que ha puesto de manifiesto ahora muy recientemente Antonio Maestre con el Tuna. que sacó últimamente. El de no me acuerdo cómo se... Sí, franquismo, sociedad anónima, sí. Franquismo, sociedad anónima, justo, que lo tengo en la mesilla, pero no lo tengo aquí a mano en la universidad. Bueno, pues es el enriquecimiento de la represión. Es otro tema tabú que en ningún momento se aborda, sobre todo centrándose en los mecanismos legales de incautación, bueno, legales entre comillas, es decir, la legislación que sacaron expresamente para incautar bienes de familias republicanas represaliadas y las consecuencias de ello, no solo para la población que lo sufrió, sino en el proceso de enriquecimiento y generación de nuevas fortunas que asentaron la oligarquía del régimen y que actualmente, como muy bien ha puesto de manifiesto Antonio, conforman muchas de las grandes fortunas del IBEX 35. Y además es curioso porque frente a otros países como Alemania, nunca estas grandes fortunas ni se les ha obligado a pedir perdón, ni se les ha obligado a dar ninguna compensación a las familias expoliadas como ha pasado en otros países. Y otro tema tabú es la implicación activa de una parte de la sociedad civil, la que se sentía vencedora en ese plan de represión sistemática, de intimidación, de exclusión social de la dictadura franquista. No se aborda en ningún momento. Bueno, aquí también podríamos situar, lógicamente, el tema, como tema tabú, la represión diferenciada de las mujeres, ¿vale? Pero que, como decía, es uno de los elementos que fueron doblemente reprimidas como rojas y como mujeres porque habían además roto moldes, normas y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y entonces se las quería volver a situar en su posición de subordinación, que aprendieran lo que tendrían que ser siendo mujeres realmente. Por eso el cuerpo de las mujeres durante toda esta época fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual, con la violación, con la humillación constante, y esto... Con el robo de los hijos, y con el robo de los hijos, claro. Efectivamente. Y por Enrique, no es por cortarte, es que se nos va el tiempo, porque el tiempo vuela en la radio, se esté o no se esté en el estudio. Y hay un tema que no quisiera pasar, quisiera que comentara. O sea, vosotros habéis hecho este estudio, es un estudio amplio, como se demuestra en esto que acabas de explicarnos, y una de las cosas que quedan claras es el asunto de los libros, ¿no? De los libros de texto. En una de las entrevistas, una profesora dice, cada maestrillo tiene su librillo y cada editorial su santoral, ¿no? Entonces, ¿no habría que poner en cuestión de una vez el tema este de cómo los libros de texto son, en cierta manera, tiranos ideológicos del currículum? Fundamentalmente eso llevamos haciéndolo desde los movimientos de renovación pedagógica ya desde los años 80 y antes incluso, todo el movimiento Freinet, etcétera. Y es
algo que se hace muy habitualmente en infantil, pero es que estamos cambiando el modelo curricular y en vez de infantilizar en el sentido positivo que estamos diciendo, prescindir de los libros de texto, elaborar materiales propios, hacer partícipes al alumnado de la construcción de su propio conocimiento con la generación de materiales, lo que debería transmitirse a primaria y secundaria es al revés, es la universidad la que está secundarizando primaria e influyendo en infantil. Sería justamente eso, daros cuenta que además son 5 fundamentalmente las grandes editoriales del libro de texto y que buena parte están en manos de la jerarquía católica. Claro. Entonces, Claro, eso al leer tu libro eso queda evidente, claro, eso ya lo decía también Apple con respecto a Estados Unidos en el libro aquel de Educar como Dios manda. Pues, Enrique, queremos agradecerte de nuevo esta colaboración tuya con Redes y no quiero que se me pase decir que habéis elaborado una serie de materiales pedagógicos que están puestos a disposición del profesorado en la web, en http://memoriahistórica.unileon.es. Quería terminar con una frase que citas en tu libro de Juan Gelman, que dice que cuando desaparecen los dictadores, aparecen inmediatamente los organizadores del olvido. Y este libro es un libro que denuncia en el terreno educativo, la organización del olvido en nuestra memoria histórica reciente. Enrique, muchísimas gracias por poner luz sobre un tema tan de actualidad, diría yo, ¿no? Tan de actualidad. A ver si la Secretaría de Memoria efectivamente lleva a la práctica su propuesta de que se incluya por fin la memoria histórica democrática en los libros de texto y en el currículum escolar de forma obligatoria en todo lo que es el aprendizaje del alumnado, porque si no, al final los chicos y las chicas acaban sabiendo más del nazismo que del franquismo. Está claro. Enrique, muchísimas gracias. Y espero que, tienes Redes a tu disposición para cuando quieras comunicarnos alguna otra cosa o queráis denunciar cualquier tema en relación con el mundo educativo. Un abrazo grande desde Sevilla. Un abrazo a vosotros y vosotras y gracias por vuestra labor que hacéis, que es impagable. Muchas gracias. Adiós. Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa. Hola a todas y a todos, soy Lourdes Bellón Sánchez, una maestra de infantil dedicada en cuerpo y alma a la educación. Y quiero aportar en unos cuantos minutos pinceladas del tercer Congreso Internacional de Coeducación, organizado por la Asociación Clavico, que tuvo lugar el fin de semana pasado. ¡Qué fin de más maravilloso! De verdad, increíble. Pues bueno, muy grandes pedagogas, maestras e incluso representantes de ayuntamientos y del Instituto de la Mujer estuvieron hablando sobre la importancia de dar cabida a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que a día de hoy es que ya, es una auténtica necesidad en nuestra sociedad. Pues bien, desde la escuela podemos hacer muchísimo al respecto y en dicho congreso profesionales de la talla de Carmen Ruiz Repullo, Marian Moreno, Rosa Cobo, Antonia López y tantas otras imprescindibles estuvieron aportando pautas y sugerencias desde su práctica y desde su conocimiento de cómo llevar a cabo una coeducación con mayúsculas. Y es que no nos damos cuenta de los errores que cometemos en multitud de ocasiones y solo siendo conscientes de dichos errores es que se puedan evitar. Por ejemplo, y siguiendo a una de las ponentes que más me fascinó, me encantó, Teresa Meana, experta en el uso no sexista del lenguaje.
Ella decía que debemos evitar el uso masculino pseudogenérico para acabar de una vez con la invisibilidad del femenino. Y mencionaba también, que me hizo mucha gracia, un anuncio que decía: en caso de duda, consulta a su farmacéutico. Con lo fácil que es decir, según ella, en caso de duda, consulta a su farmacia, ya que es que en la Facultad de Farmacia hay un 78% de mujeres. Y es que Teresa aclaraba que el problema de que las mujeres no seamos nombradas no reside nunca en la lengua. Los obstáculos y objeciones son siempre ideológicos, pues el diccionario no refleja la lengua en sí, refleja el poder de quien hace el diccionario. Lo que acabo de decir tiene tela. Ahí lo dejo. Para finalizar, quiero nombrar a la pedagoga y directora de la chirigota gaditana, Susana Ginesta. La chirigota es la Cadi Woman, me encantó, es genial, porque me hizo comprender, y además con mucho arte, que otra forma de fomentar la coeducación es huyendo de la risa fácil que provocan los chistes machistas, y aquí en Andalucía sabemos de lo que estamos hablando. Y es que nosotras mismas no nos podemos seguir viendo como un objeto risible, como apostilla Susana. No podemos decirle a nuestros niños y niñas que el bullying está mal, que reírse de otra persona no se hace, y luego vamos nosotras, las personas adultas, y nos reímos de las mujeres utilizando el humor. En la risa no todo vale. Así que, bueno, en pequeñas pinceladas, como decía al comienzo, os he intentado simplificar el congreso y bueno, me despido deseando con mucha fuerza sororidad para los y las oyentes. Y bueno, y también les invito a ponerse las gafas violetas. Un beso. Elige entre las diferentes emisoras digitales que te ofrecemos en ondacapital.es. Entra y escoge la que más te guste. ondacapital.es. Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas, que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía, que aunque sé que estás sufriendo, no hay nada que sea eterno y que no lo cure el tiempo. Deja de llorar, dale un respiro al corazón, mira bien tu alrededor y quédate con lo mejor. Sabes bien que en eso no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución. Te lo mereces. La Capital 95.1. ¿Sabes los beneficios que te aporta la comida casera? Bar Pino, Avenida Pino Montano, patrocina la siguiente información. La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás. En cualquiera de los casos, siempre es más saludable. Disfruta de los beneficios de la gastronomía mediterránea, estés o no en casa. Esta información ha sido patrocinada por Bar Pino, Avenida Pino Montano. Si eres estudiante, te interesará el siguiente consejo patrocinado por los expertos del aprendizaje cursogenius.es. Lee los títulos, subtítulos y destacados antes de empezar a leer tu texto. Estarás más concentrado y entenderás todo mucho mejor. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por cursogenius.es, expertos del aprendizaje. Horcha Rey Estudios, calle Feria. Patrocina la siguiente información. Las cejas enmarcan tu mirada y dan personalidad a tu rostro. Por eso es esencial mantener su cuidado. Pero lo importante no es tener unas cejas perfectas, sino conseguir las cejas que mejor se adapten a tu cara. Con los años se han ido perfeccionando cada vez más las técnicas para maquillar las cejas y lucir unas cejas más pobladas siguiendo las tendencias actuales, definidas y perfectas. Horcha Rey Estudio, calle Feria, ha patrocinado esta información. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com.
Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, las mujeres de 35 a 55 años no disponen de tiempo libre de 2 horas a la semana para ellas mismas. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú con 2 horas a la semana? Y ya estamos en la segunda parte del programa, donde vamos a continuar con los comentarios de redes a noticias de actualidad. En esta segunda parte vamos a escuchar la entrevista que Pedro García ha realizado a uno de los promotores de una interesante web colaborativa de iniciativa ciudadana en la que se pueden notificar los casos de COVID en las aulas y poder conocer así los resultados globales online de dichos casos. Y también contaremos con los comentarios de otras noticias de actualidad de los últimos días en la voz de Pepe Pereira. Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa. La falta de transparencia y agilidad por parte de la Consejería de Educación y de Salud para realmente poner al servicio de toda la ciudadanía los datos de incidencias de COVID, de lo que está pasando en las aulas, ha obligado a que surjan iniciativas civiles, iniciativas de la sociedad que realmente hagan saber cuál es la incidencia real del virus en las aulas y qué es lo que está ocurriendo. Una de esas iniciativas es la que vamos a hablar hoy, porque ha sido una web colaborativa donde se pueden comunicar incidencias, pero vamos a hablar con uno de sus promotores que nos va a explicar cómo ha ido y los primeros resultados que ya están teniendo. Creo que lo tenemos ya al teléfono. ¿Es así? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por colaborar en Redes Dice Radio y para hablar de esta iniciativa tan interesante, ¿no? Que teníamos ganas de que nos explicara cómo ha surgido, cómo se puede poner en contacto con ella, cuál ha sido, en primer lugar, todo el proceso de elaboración. Muy bien, pues bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por acogernos en vuestro espacio, que estamos encantados de participar, desde luego. Bueno, pues el portal Casos EduCovid es una iniciativa ciudadana formada por docentes, investigadores y programadores informáticos que se han unido para luchar frente a la falta de transparencia de las administraciones con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en relación a la pandemia en el ámbito educativo. Para ello, bueno, pues se ha lanzado un portal, la URL es casoseducovid.info, y en este portal es posible consultar el número de centros en los que se han producido incidentes COVID-19 en España. Los casos proceden de notificaciones anónimas para intentar que familias y docentes que tengan evidencias de estos incidentes puedan compartirlos de forma segura y con la máxima privacidad. De acuerdo. ¿Cuándo empezasteis y cuántas colaboraciones habéis obtenido ya? Creo que lleváis un mes aproximadamente y tenéis ya muchas colaboraciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros lo hacemos porque con la excepción de Cataluña prácticamente, que cuenta con un portal de información público, el resto de comunidades autónomas pues se limita a emitir un comunicado cada ciertos días en los que va informando de algunos porcentajes, de centros, de aulas, pero en muchos casos se usan métricas que van variando a lo largo del tiempo y con resultados que difieren de la realidad que viven docentes y familias en los centros. Entonces, viendo este panorama, pues un grupo de personas nos decidimos a hacer algo para que la sociedad pudiera contar con información veraz y realista de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y
finales de agosto, viendo lo que está ocurriendo en otros países, nos pusimos ya a pensar en distintas soluciones, y en cuanto comenzaron las clases y vimos el panorama de falta de información que ofrecían las comunidades autónomas en septiembre, pues nos pusimos ya a trabajar en ello. El portal lleva como 10 o 15 días puesto en producción solamente. ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Bueno, pues la respuesta ha sido muy interesante, porque en tan solo unos días hemos recibido más de 1.000 notificaciones de docentes y de familias que comparten datos de lo que ocurre en sus centros. Estamos recibiendo alrededor de 100 incidentes diarios. Desde luego esto, sin la ayuda de organizaciones colaboradoras como COVID Warriors, Escuelas de Calor, DERPA y de la propia asociación Redes, que le estáis dando mucha difusión a la iniciativa, pues no habría sido posible luego llegar a tanta gente. Para ponerlo fácil a quien no lo conozca, quien entre en la página web, ¿qué se va a encontrar y qué datos tiene que poner? Para que vea la gente también, porque es relativamente fácil, ¿no? Y digamos, y estimular en ese sentido el que puedan dar información. ¿Qué se va a encontrar para notificar un caso? Bueno, pues la forma de notificación es muy sencilla. En cuanto entra al portal, hay un botón que pone notificar, que además está resaltado, y pinchando en ese botón le lleva a un formulario en el que tiene que seleccionar la provincia y la localidad del centro educativo y el nombre del centro educativo. Y luego se le va a solicitar alguna evidencia que pueda ser utilizada para validar el caso. Pues, por ejemplo, un enlace a la página web del centro educativo en el que se informa de este caso, o una fotografía del comunicado que el centro les haya enviado, por ejemplo. Y poco más. Bueno, pues en el formulario tiene que marcar una serie de casillas y le preguntamos si es un caso aislado de un docente o un alumno, por ejemplo, o si es un aula que se ha puesto en cuarentena, o si es el centro entero el que se ha cerrado. Sí, continúa. Sí, no, hay un espacio también de comentarios abierto para que también, si quiere el usuario aportar más información de cualquier tipo, pues ahí dispone de eso. Y nada más, una vez que lo envía, luego ya los voluntarios del proyecto tienen que validar el caso, y para que la gente se quede tranquila, en el momento en el que se valida el caso, que es simplemente comprobar que la información que nos han dado pues se puede validar con la evidencia que han aportado, pues esta información, imagínate la imagen que hayan subido del comunicado, se elimina automáticamente de los servidores y no se almacena ningún tipo de dato personal de la persona que ha hecho el envío, la notificación, y es que la privacidad y el anonimato han sido requisitos claves durante el desarrollo del portal. La verdad es que Redes, le ha parecido una iniciativa interesante y está colaborando, y la verdad que es muy fácil. La verdad es muy fácil el notificar un caso, guardando todas las garantías de anonimato, como dices tú, y la propia veracidad también, que hay que comprobarla. Pero lo interesante de la página es que, aparte de notificar, y eso me parece además para los centros y el profesorado de enorme interés, es que, digamos, online pueden ver resultados, pueden ir viendo resultados. ¿Con qué resultados digamos, pueden encontrarse? Bueno, pues lo que mostramos en la página principal es un mapa de España, con las provincias de España, en la que el usuario que visita la web puede comprobar en cada provincia cuántos centros educativos de la provincia han tenido incidentes y qué porcentaje del total de centros representan. En la provincia de Sevilla, lo voy a consultar y te lo digo directamente, según estamos hablando. Ahora mismo en la provincia de Sevilla, en tan solo unos días, hemos recibido 131 incidentes que representan el 7,66% de los centros de la provincia de Sevilla, por ejemplo. De Madrid hemos recibido 262 incidentes ya. En Zamora hemos recibido incidentes del 10% de los centros de esta provincia. Hemos decidido no incluir los nombres de los centros que presentan incidentes, sino un porcentaje y un número en total, porque así nos lo han recomendado el grupo de abogados que nos ha aconsejado en el desarrollo del proyecto, para evitar cualquier posibilidad de que pueda identificarse a un
estudiante o a ningún docente. Imagínate, por ejemplo, Pedro, si ponemos el nombre de una escuela rural muy chiquitita en la que solo hay unos poquitos estudiantes, pues sería muy fácil casi incluso identificar a qué alumnos o qué docentes han dado positivo, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tipo de posibilidad de que se pueda identificar ni a un estudiante ni a un docente, lo que mostramos es un porcentaje y un número total de centros que han tenido incidentes por COVID. Bien, vamos a ir a una segunda parte que nos interesa mucho, que es, bien, al cabo de todo este tiempo, y yo sé además que tú eres una persona que no solamente es dar el resultado provincial, sino que se está valorando qué es lo que está ocurriendo. A la luz de los datos que estáis recibiendo y de lo que estáis estudiando, ¿cómo valoráis la actual situación en las aulas? ¿Cómo valoráis lo que está ocurriendo? Bueno, llevamos solo unos días, entonces tampoco podemos llegar a conclusiones muy fuertes, pero desde luego, con los datos que tenemos, podemos estimar claramente que, por un lado, se están produciendo muchos más incidentes de los que las consejerías y departamentos de educación de las comunidades autónomas están reconociendo. Muchos. Y por otra parte, muchos docentes y familias nos escriben contándonos casos de los que tienen información de primera mano, pero no disponen de evidencias para que podamos incorporarlos al mapa, porque parece que es que desde determinadas entidades educativas y desde determinadas administraciones también se está haciendo muy poco transparente. No se quiere que la información trascienda a la sociedad, ¿no? Nosotros, con los datos que hemos recibido nosotros y teniendo en cuenta los datos que comparte Cataluña, los informes semanales del Ministerio de Sanidad y los informes periódicos del Instituto de Salud Carlos III, no nos parece nada descabellado estimar que ahora mismo, en lo que va de curso, en este mes y medio escaso de curso que llevamos, se hayan contagiado más de 90.000 estudiantes y más de 9.000 docentes. Es una auténtica barbaridad, la verdad. Con esto nosotros, y quiero decirlo para que quede claro, nuestro objetivo no es alarmar ni asustar a la población, desde luego. Pero creemos que es justo que toda la sociedad pueda ser consciente del número de incidentes COVID-19 que se están produciendo en los centros educativos, ya que consideramos que la transparencia informativa en una pandemia es fundamental para que puedan tomarse las mejores decisiones, y también, por supuesto, en el ámbito educativo. Sin ninguna duda. ¿Y sigues ahí? ¿Sí? Perdón, creí que se había cortado. Hay iniciativas ya en algunos sitios como en Cataluña, en donde los niños mayores de 16 años no vuelven hasta el mes de enero y van a mantener en cambio presencialidad en la enseñanza, digamos, obligatoria. ¿Ustedes notáis esa diferencia entre alumnos mayores, alumnos menores? ¿Es mayor por la incidencia, digamos, en secundaria y en bachillerato que en primaria? Incluso desde ese punto de vista, aunque yo entiendo que te estoy pidiendo una opinión, ¿es arriesgado mantener una presencialidad total en todo el sistema educativo en estos momentos? Bueno, con respecto a los datos que a nosotros nos llegan, nosotros tenemos más incidentes de centros de primaria que de secundaria. Pero claro, esto tiene un motivo, y es que nosotros pedimos un documento, algún tipo de evidencia que podamos utilizar para validar el caso. Y en los centros de primaria se han producido más cierres de aulas porque hay muchos más grupos establecidos como grupos de convivencia estable, en los que se considera contacto estrecho a toda la clase, y por tanto ha habido más cierres de aulas que no en secundaria, que al no ser en la definición de contacto estrecho es diferente, al no estar establecidos como grupos de convivencia estable, y por tanto cuando se produce un positivo en una clase, pues el niño deja de ir, pero el resto de compañeros siguen yendo, y muchos padres de esa aula ni se enteran ni reciben notificación. Y esto es un sesgo que nosotros tenemos al pedir evidencia, y por tanto estamos recibiendo más notificaciones de primaria que de secundaria. No obstante, lo que parecen indicar los datos que parten otras organizaciones, pues parece que hay más casos en estudiantes un poquito más mayores que no en más pequeños. También porque los más pequeños, parece, por lo que nos dicen los expertos, suelen ser asintomáticos y por tanto es mucho más difícil detectarlos. Claro.
Bien, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y además enhorabuena por esa iniciativa, hombre, que por un lado tiene la virtud de que la sociedad civil y académica está viva, pero por otro lado tiene otra parte de que qué desgracia, ¿no? Por tener que acudir a esto cuando los datos deberían ser públicos, fáciles de conseguir, online, por parte de las propias administraciones. Pero en fin, dado que no es así, pues hay que acudir a esta web que gracias a Dios que existen, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa más antes de terminar? Bueno, pues animar a la gente a que si tiene información de incidentes que se hayan producido en su centro educativo, que la compartan, porque es que es básico que podamos disponer de información veraz y real de lo que está ocurriendo para que se puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Nosotros, para hacer el portal, de hecho, nos inspiramos en una iniciativa de los sanitarios de la Comunidad de Madrid que comparten cifras reales de la ocupación de las UCI de los hospitales madrileños, y eso ha permitido a la población comprender el alcance de la pandemia de manera más cercana a la realidad. Entonces, bueno, como decías, Pedro, ante la falta de transparencia, pues es que la ciudadanía nos vemos obligados a buscar soluciones colaborativas de este tipo. Pero bueno, ojalá viviéramos en un mundo ideal y los datos fueran completamente transparentes y las administraciones fueran mucho más proclives a compartirlos con la ciudadanía, pero si no es así, lo bueno es que contamos con herramientas a través de Internet para que la propia ciudadanía se pueda organizar y pueda compartir información veraz. Así que animo a todo el mundo que disponga de este tipo de información a que la comparta en el portal, porque es muy sencillo, el anonimato está garantizado, la seguridad y la privacidad están garantizadas, y vamos a contribuir a que podamos tomar las mejores decisiones en el ámbito local. Sin ninguna duda. Y enhorabuena, os reiteramos esas felicitaciones con las que Rede va a seguir colaborando. Pues muchísimas gracias, y quizás, esperemos que no, pero me temo que quizás dentro de unos meses pues nos pongamos en contacto otra vez para ver cómo van esos resultados, a sabiendas de que todo lo que sale es menor de lo que hay, porque a nosotros nos llegan también muchísimos datos de gente en los centros, pero claro, no consta un comunicado, no consta un reflejo en prensa, pero nos dicen, mira, que en tal sitio hay 7, que en tal sitio hay 6, es decir, en ese aspecto creo que hay una realidad, digamos, oculta, superior a la que hay. Permíteme, me iba a despedir ya, pero se me ha olvidado una cuestión que me parece interesante. ¿Os llegan también de centros concertados y privados? Porque hay una queja que nos ha llegado, que yo creo que con razón, que como, porque están las AMPA, porque en fin, por distintos motivos, de cualquier centro público sale muy rápidamente a la palestra, pero parece que no ocurre nada en los centros concertados cuando son, digamos, la misma ciudad y los mismos niños. Permíteme esa última pregunta. Sí, nos están llegando también notificaciones de los centros privados y privados concertados, exactamente en igual porcentaje que los centros públicos, porque hay muchas familias muy concienciadas que quieren que, a pesar de que evidentemente muchas veces desde la administración de los centros privados o privados concertados se trata de minimizar este tipo de informaciones por motivos evidentes, pero las familias están muy concienciadas y no quieren que se pueda ocultar esta situación. Así que sí que nos están llegando también muchas notificaciones de estos. Muy bien. Pues nada, no te entretengo más, muchísimas gracias, mucho ánimo a continuar compartiendo los datos y los resultados que no dejan de ser siempre públicos. Muchísimas gracias por colaborar con Redes Dice Radio. Muchísimas gracias a vosotros por la discusión, por el apoyo y por vuestras amables palabras y el cariño con el que nos habéis tratado. Muchas gracias. Estupendo. Pues me parece que los datos que ha dado en nuestro entrevistado son suficientemente significativos. 90.000 alumnos contagiados, 9.000 docentes, que me parece un dato importante, la misma proporción entre centros privados concertados y centros públicos, ocurre en ambos ámbitos, y por otra parte que sale menos de lo que ocurre. Pues no lo olviden, si quieren colaborar en esta web, casoseducovid.info. Hasta aquí llegamos.
Noticias de bajo eco, pero de gran importancia. Según un informe de la Fundación Ferrer y Guardia, al que hace referencia El País el pasado 10 de octubre, la mitad de los estudiantes de primaria y secundaria en la enseñanza pública prefieren matricularse en la asignatura de actividades alternativas a hacerlo en la de religión. El 55% en secundaria y el 42% en primaria, cifras que reflejan una creciente secularización de la sociedad española. Sin embargo, se han llegado a conocer casos de centros escolares en que con la excusa sanitaria se ha reunido a todos los alumnos para darles clases de religión. ¿Será porque es verdad que empiezan a faltarles alumnos? Y puede ser también ese el motivo por el que los obispos españoles proponen a la ministra de Educación integrar la asignatura de religión en un ámbito específico de la educación moral en la escuela, como publica Europa Press el pasado 8 de octubre, cuando se están elaborando aspectos de la nueva ley de educación referidos precisamente al papel de la religión en la escuela. Atentos a esta propuesta. Los expertos que han hecho el informe de la Fundación Ferrer y Guardia dicen textualmente: estas cifras son un indicador más de la secularización actual de la sociedad. Un análisis que refleja la contradicción que supone que en España haya una menor creencia religiosa y que en la relación entre el Estado y las instituciones religiosas, especialmente la católica, se siga manteniendo una situación de privilegio. También en El País se puede leer el 30 de octubre que el sistema educativo resiste de momento el embate de la segunda oleada COVID mucho mejor de lo que la mayoría esperaba en verano, para informar a continuación de que el número de aulas cerradas ha crecido un 126% hasta alcanzar los 6.460. ¿Es una buena noticia? ¿Hasta qué número de cierres y otras incidencias hay que llegar para que se tomen las medidas oportunas, entre ellas la ampliación de las plantillas o la modificación organizativa y curricular, que permitirían mantener la distancia de seguridad y, de camino, evitar las ausencias por cuarentenas que perjudican especialmente a los colectivos más débiles? Estas medidas parece que por fin se pueden aplicar en las dos aulas del Colegio Blas Infante de Trebujena, que fueron la causa de la movilización de la comunidad educativa de la que nos hicimos eco en este programa hace varias semanas. Gracias a esa movilización se le han concedido 2 nuevos profesores, con lo que se puede cumplir la norma de obligado cumplimiento de mantener la distancia de seguridad. Esto sí puede considerarse una buena noticia, aunque ha costado conseguirlo. Enhorabuena a esa comunidad educativa que ha mantenido la unidad y la presión hasta conseguir una respuesta positiva de la Administración. Esta información aparece en Trebujena Digital el pasado 9 de octubre. Y para terminar, el muy reciente 30 de octubre aparece en Diario de Sevilla que el Servicio Sanitario de Sevilla, encargado de desinfectar los edificios municipales cuando en ellos se dan casos de infecciones de coronavirus, entre ellos los colegios públicos, ha tenido que suspender temporalmente su actividad por la infección de COVID-19 de uno de sus componentes, lo que ha obligado al resto de la plantilla a guardar cuarentena domiciliaria. Quedan pendientes más de 40 servicios de limpieza y desinfección en centros municipales. Pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa en el que hemos pasado por la Segunda República, la Guerra Civil, hemos hablado de la memoria histórica, hemos llegado a un congreso de coeducación e incluso hemos visitado una página web. Pues bien, queremos terminar dando las gracias a todas esas personas que han colaborado con nosotros para que Redes Dice siga siendo del interés de todos. Y nosotros volvemos el próximo 19 de noviembre con un programa cargado de actualidad y cultura educativa. Y hasta entonces, recuerden, el lenguaje nunca es inocente.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. ¿Sabes los beneficios que te aporta la comida casera? Barpino, Avenida Pino Montano, patrocina la siguiente información. La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás. En cualquiera de los casos siempre es más saludable. Disfruta de los beneficios de la gastronomía mediterránea, estés o no en casa. Esta información ha sido patrocinada por Barpino, Avenida Pino Montano. Si eres estudiante, te interesará el siguiente consejo patrocinado por los expertos del aprendizaje cursogenius.es. Lee los títulos, subtítulos y destacados antes de empezar a leer tu texto. Estarás más concentrado y entenderás todo mucho mejor. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por cursogenius.es, expertos del aprendizaje. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Escuchas tu emisora. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. Disfrutar de contenido multimedia exclusivo. Te esperamos en ondacapital.es.